El transporte internacional de mercancías es un componente crucial del comercio global, que conecta mercados y facilita el intercambio de productos y servicios entre países. En esta clase, analizaremos los diversos modos de transporte utilizados en estos procesos. Transporte internacional es el traslado de mercancías desde un punto de origen situado en un país determinado hasta un punto de destino situado en otro país distinto, respetando las condiciones fijadas en el contrato de transporte. Se hace necesario, por lo tanto, el estudio en profundidad de los diferentes modos y medios de transporte para poder elegir los más adecuados para cada operación, y así poder ofrecer mejor calidad y precio que las empresas competidoras y hacernos hueco en un mercado globalizado. Existen diferentes modos de transporte que se utilizan en el comercio internacional. Cada uno tiene características y ventajas específicas. El transporte marítimo es ideal para grandes volúmenes y costos razonables, el transporte aéreo es más rápido pero más costoso, el transporte terrestre es fundamental para la conexión entre puertos y destinos finales, y el transporte ferroviario ofrece una solución ecológica y eficiente. El transporte por carretera supone un porcentaje muy alto del transporte terrestre, aunque actualmente se pretende desviar parte del mismo por otros medios menos contaminantes y de mayor capacidad para evitar también en la medida de lo posible los cuellos de botella o atascos ocasionados por el transporte de carretera en determinados puntos geográficos, así como la contaminación acústica en el entorno de núcleos urbanos. Por ello, se está desarrollando y favoreciendo el desarrollo del ferrocarril. Transporte por ferrocarril. Es el único modo de transporte que puede competir con el marítimo en cuanto a volumen de carga. Es respetuoso con el medio ambiente, motivo por el que está siendo favorecido por la política europea de desarrollo de un transporte sostenible y no contaminante. En España ha aumentado su uso en los últimos años, también influido por la liberalización del transporte ferroviario. Transporte marítimo. El transporte marítimo permite mover grandes cargas a un precio muy competitivo. Debido a la globalización de los mercados es el medio de transporte que más toneladas mueve en transporte internacional. Transporte fluvial. Es un modo competitivo en cuanto a costes, pero solo puede realizarse en las zonas en las que existan ríos navegables, útil en el Danubio, el Rino en canales navegables de Europa. Transporte aéreo. Este modo de transporte sirve para trasladar de un lugar a otro a pasajeros o cargas, mediante la utilización de aeronaves con fines lucrativos. Transporte multimodal. Utiliza diferentes medios de transporte. La industria del transporte internacional está en constante evolución. Las tendencias como la digitalización, el uso de la inteligencia artificial, y un enfoque creciente en la sostenibilidad están transformando la manera en que se mueven las mercancías a nivel global. Discutiremos cómo estas tendencias están configurando el futuro del comercio internacional. 1. Transporte internacional por carretera. El transporte internacional por carretera es uno de los más elegidos a pesar de que la velocidad y la calidad del servicio disminuye según nos alejamos de las áreas más industrializadas. En todo caso, aunque elijas enviar la mercancía en avión o barco, la entrega final suele estar en manos de los vehículos terrestres. El tamaño y el peso de la mercancía definirá la clase de camión necesario para cargar con ella. Los remolques están preparados para que encajen con las medidas estándar de palets. Según un estudio del Centro Español de Logística a partir de datos de Eurostat, en España predomina el transporte por carretera, representando el 76% del total en 2023. Ventajas del transporte por carretera. Es económico. Es rápido. Se trata de un medio versátil ya que es adecuado en distancias cortas y largas. Se adapta a la perfección a las distintas mercancías al preparar los camiones a unas condiciones concretas. Inconvenientes del transporte por carretera. La velocidad depende de la congestión del tráfico por carretera. La regulación a nivel europeo de los tipos de vehículos para transporte internacional está en la Directiva 85/3/CE que también regula los pesos máximos autorizados. Dicha disposición establece las normas relativas a los pesos, dimensiones y otras características técnicas de los vehículos más utilizados en el transporte por carretera. Estas especificaciones son esenciales para garantizar la seguridad vial y la eficiencia del transporte en toda la Unión Europea.
Esta configura un marco común para todos los países miembros de la UE y facilitan la armonización de prácticas y estándares. Estas regulaciones abordan temas críticos como los pesos y volúmenes permitidos para vehículos y cargas, garantizando así la seguridad vial y la eficiencia operativa. La importancia de estas normativas radica en su capacidad para estructurar el sector que nos ocupa, estableciendo pautas claras para las prácticas profesionales y asegurando un alto nivel de competencia y seguridad en el transporte de mercancías. Tipos de vehículos según su carga, temperatura y adaptación al producto y según su masa, su uso y su composición. Según su masa, vehículo ligero, vehículo pesado. Según su uso, pueden ser furgón, caja abierta, caja cerrada, capitoné, portacontenedores, portavehículos, cisterna, isotermo, refrigerante, frigorífico, calorífico, botellero, jaula, silo o tolva, basculante, dumper, blindado, hormigonera, góndola, plataforma. Según su composición, camión. Tractor o tractocamión. Remolque. Semirremolque. Vehículo rígido. Vehículo articulado. Tren de carretera. Conjunto de vehículos. Tipos de servicios. Los servicios que nos ofrece el transporte por carretera los podemos diferenciar según el tipo de carga que necesitemos transportar. Carga completa. Es el servicio que las empresas de transporte ofrecen a grandes cargadores, que tienen envíos lo suficientemente grandes como para llenar el espacio de un vehículo. Carga fraccionada. Se emplea el grupaje, es decir, se reúne la mercancía de varios remitentes para formar un envío de grandes dimensiones con la finalidad de llenar el vehículo. Servicio de paquetería. Para envíos pequeños. Los distintos envíos o paquetes que componen la expedición son de diferentes remitentes y para diferentes destinatarios. Se trata pues de un servicio de carga fraccionada con reparto puerta a puerta. Transporte combinado. Es el concepto usado por la Comisión Europea para designar el transporte intermodal de mercancías entre Estados miembros de la Unión Europea, en el cual los recorridos principales se realizan habitualmente en tren, vía navegable con el mínimo recorrido posible por carretera. En España TECO, Trenes Expresos de Contenedores, lleva la logística de transportes combinados. Transporte de contenedores. Red TECO. Container Click. Nuevo sistema de venta en Internet para los servicios de Renfe Mercancías. Transporte urgente. El transporte por carretera es el más apropiado para este tipo de transporte porque no tiene pérdida de tiempo en la carga y barra diagonal o en la descarga. También tienes que saber que, el transporte internacional por carretera puede hacerse por los y las transportistas directamente o por medio de agencias de transporte, transitarios, centros de información y distribución de cargas, de almacenistas distribuidores u otros. Veamos en qué consisten cada uno de ellos. La agencia de transporte es una empresa que interviene en la contratación del transporte. Realiza las actividades de gestión, información sobre la oferta y organización del transporte, mediando entre cargadores y transportistas asumiendo las responsabilidades frente a ambos. Dispone de locales, pero no tiene vehículos. Pueden ser, agencia de transporte de carga completa, si no incluyen otros servicios como manipulación, embalaje, seguro, almacenaje. Agencia de transporte de carga fraccionada, ATF, si se ocupan de todos los servicios descritos. Los transitarios, son intermediarios en operaciones de transporte internacional por carretera u otro medio diferente, gestionan los seguros de transporte y la documentación en aduana. Solo pueden realizar estas funciones para transportes internos cuando son el comienzo o finalización de una operación de transporte internacional. Centros de información y distribución de cargas, que suelen estar ubicados en grandes ciudades, siendo punto de encuentro de cargadores y transportistas. Para finalizar, los almacenistas y distribuidores, que reciben en depósito mercancías para realizar operaciones de recogida y distribución de las mismas. Responsabilidades en el transporte por carretera. Quizás te preguntes cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el contrato de transporte terrestre. El expedidor debe especificar las condiciones de entrega de la mercancía en el tiempo y lugar determinado y responde en caso de información incorrecta ante el proveedor. El expedidor tiene derecho en todo momento a disponer de la mercancía,
puede ordenar al transportista suspender el transporte, cambiar el lugar de entrega o de destinatario. El transportista es el responsable de la pérdida o avería producida entre la toma en carga de la mercancía y su entrega al destinatario, además es responsable del retraso en su entrega. El transportista tiene la obligación de verificar la exactitud de lo mencionado en la carta de porte. Ha de entregar al destinatario el segundo ejemplar de la carta de porte. En caso de inexactitud en las indicaciones del expedidor o en caso de embalaje defectuoso, el transportista tendrá derecho a resarcirse de los daños. En caso de pérdida, el destinatario puede reclamar en el plazo de un día desde que recibe la mercancía para las pérdidas o averías aparentes, y un plazo de 7 días desde la descarga si la pérdida no es aparente. En todo caso, la reclamación prescribe en un año.